Este es un pequeño video de autoevaluación de lo que va en este módulo. Vamos a hacerlo sencillito. La metodología es muy simple. Yo le voy a mostrar una imagen, le voy a hacer una pregunta al respecto de esa imagen y enseguida usted pone pausa y trata de responderla y le vuelve a dar pausa al video y yo le voy a dar la respuesta y usted se autoconfronta, ¿correcto? La pregunta para esto es que asumamos que esas 4 manchas negras que vemos ahí son 4 señales electrocardiográficas, 4 señales eléctricas producidas no por un corazón, sino definitivamente por un aparato electrónico. Muy bien, por favor me dice cuánto es la amplitud y la duración de esas 4 señales. Ahora ponga pausa. Pausa, ¿seguro? Ponga pausa. Muy bien, entonces vamos a medir primero la amplitud de todas. Entonces aquí decimos 1 milivoltio, 1,5, 1.7 milivoltios. Estaría correcto. Voltios. Esta de acá mide 0.9 milivoltios. Muy bien, hombre. Esta de acá mide 1 milivoltio, 10, 11, 11 de 3, 1.3 milivoltios. Y esta mide 0.5, 6, 7, 8. 0.8 milivoltios. Ya tenemos la amplitud. Duración, esta son 2 cuadritos, 80 milisegundos. Esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 por 4, 20, 200 milisegundos. ¿Y esta cuánto? Pues 40 milisegundos. Y este tiene 3, que son por 4, son 12, 120 milisegundos. Muy fácil saber la amplitud y la duración. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos 3 diferentes trazados electrocardiográficos, ¿ok? Solo que el corazón no está trabajando, sino una unidad electrónica generadora de pulsos. Este es un trazado, otro trazado, otro, 3 electrocardiogramas. Por favor, dígame a qué frecuencia por minuto se están repitiendo estos impulsos. Mientras yo contesto la llamada, ponga pausa. Muy bien, ya respondí mi llamada. Y si para calcular la frecuencia usted dijo que acá habían 10 cuadritos entre una señal y la otra y dividió 1500 dividido 10 y le dio eso de 150, entonces esta es la frecuencia en este primer trazo de arriba. Y si aquí contó y dijo que habían 5, 10, 15, 14, 17, mire qué fácil, 5, 10, 15, 16, 17, aquí otra vez 17, dividió 1500 dividido 17 y le dio 88, esa es la frecuencia. Y aquí tenemos 5 cuadritos, 10, 15, 20, 25, 30. Y si dividió 1500 dividido 30, la frecuencia le tuvo que haber dado 50 por minuto. Si eso fue así, las respuestas fueron correctas y entendió lo que le hemos dicho hasta ahora. Un conceptico le voy a meter acá de regalo y es el concepto de longitud de ciclo. Si nosotros sabemos que cada cuadrito dura 40 milisegundos, ¿correcto? Entonces ustedes pueden ver que si aquí cada onda se repite cada 10 cuadritos, quiere decir que cada 400 milisegundos hay una onda. Esa es la longitud de ciclo de esta frecuencia. En cambio en esta es 17 por 4. Vamos a necesitar una calculadora. Un segundito, 17 por 40. Ahí me dio perfectamente, mire los 680 de longitud de ciclo. Ahí desde acá, acá. La longitud de ciclo de este electro es 680 milisegundos. Y acá tenemos 200, 400, 600, 800, 1000 milisegundos, 1200 milisegundos. La longitud de ciclo de aquí hasta acá son 1200 milisegundos. De
manera que uno puede expresar la frecuencia en términos de el número de latidos o de veces que se repite por minuto un evento, o de el número de milisegundos que se demora un evento en volverse a presentar. En este caso 1200 de longitud de ciclo, aquí 680 y aquí 400. Vamos a seguir adelante. Por último, en esta autoevaluación, yo quiero que me digan a ojo, mire que los QRS son hechos de cualquier manera, a ojo, hacia dónde va el eje de este paciente, de este QRS, de este vector. Ponga pausa. Acuérdese, pausa. Muy bien, si usted llegó y dijo que es que, mire, el complejo más positivo es ABF, por lo tanto el eje debe estar muy cercano a los 90 grados, está perfectamente en la razón. Si además de eso usted mira que D1 está isodifásico, pues quiere decir que sí, que D1 está a 90 grados de diferencia con el eje de este paciente que está acá en los 90 grados. Lo felicito, muy bien.